¿Quieres saber por qué para este tiempo hay muchos falsos profetas y apóstatas? Te sugiero que te quedes al final del video porque esta palabra transformará tu vida. Antes, no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita, dejar aquí abajo los comentarios. Hoy vamos a estar hablando de cómo escuchar la voz de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 de Samuel, capítulo 3, verso 3, que cuando Samuel estaba en el templo durmiendo, antes de que se apagara la lámpara de Dios, Dios llamó a Samuel. Mas Samuel no supo interpretar que era Dios que lo estaba llamando, por ende fue donde Elí. Así pasó una segunda vez y una tercera vez, hasta cuando Elí entendió que era Dios que estaba llamando a Samuel. Y Elí le dice a Samuel: ve, y cuando Dios vuelva a llamarte, dile: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Cuando Samuel se va nuevamente al templo a dormir, Dios se levantó y llamó nuevamente a Samuel, y Samuel le dice: habla, porque tu siervo escucha. Cuando Samuel le dice a Dios: habla, porque tu siervo escucha, dice que vino palabra de Dios sobre él, una revelación de Dios vino sobre Samuel, que le dio revelándole lo que iba a hacer con la familia de Elí, lo que iba a pasar con la familia de Elí. Dice que Dios le reveló cómo iba a morir los hijos de Elí por causa del pecado, porque se habían alejado de las cosas de Dios, se habían alejado de la presencia de Dios. Si vemos, no hubo palabra de Dios, no hubo revelación de Dios hacia Samuel hasta cuando Samuel logró interpretar, cuando él pudo captar que era Dios que lo estaba llamando. Para este tiempo, si tú no escuchas la voz de Dios, si tú no tienes un oído espiritual, no vas a poder escuchar la voz de Dios, y Dios no va a traer ninguna palabra a tu vida. ¿Por qué se han levantado falsos profetas para este tiempo? Se han levantado falsos profetas porque hay hombres que han dejado de escuchar a Dios. Hay hombres que han comenzado a caminar en la carne y quieren estar diciendo que Dios le dijo cuando Dios no le ha dicho. Déjame decirte algo: para escuchar la voz de Dios tienes que aprender a matar la carne y avivar el espíritu. Ahora, ¿cómo se mata la carne? La carne se mata buscando la presencia de Dios. La carne se mata cuando estás en una vida de comunión íntima con Dios, cuando estás en lectura, en oración, en vigilia, cuando dejas las cosas del mundo y comienzas a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Dios no le habla a la carne, Dios le habla al espíritu. Tú tienes que aprender a unir tu espíritu con el espíritu de Dios para que Dios entonces comience a traerte revelación. Por eso, para este tiempo hay muchos profetas que dicen que Dios le ha dicho, pero Dios no le ha dicho nada. Comienzan a profetizar bajo sus propias emociones, comienzan a profetizar casa, carro, esposa, esposo, dinero, cuando Dios en ningún momento le ha dicho a ellos que digan eso. Hay muchos hombres y mujeres que comienzan a profetizar bajo una emoción. Pues déjame decirte algo que dice la palabra de Dios, que ninguna de las profecías que dio Samuel cayó en tierra. Todas las profecías que dio Samuel tuvieron cumplimiento porque venían bajo un llamado de Dios, venían bajo un mandato de Dios. Dios le hablaba a Samuel y Samuel profetizaba de acuerdo a lo que Dios le había dicho. Para este tiempo hay muchos hombres y muchas mujeres que quieren profetizar por bajo emoción, diciendo cosas que Dios no le ha dicho. Comienza a matar la carne, comienza a buscar a Dios, comienza a tener intimidad con Dios y vas a ver cómo Dios comenzará a utilizarte.
Dios no puede hablarte si estás en pecado. Dios no puede hablarte si no estás buscando su presencia. Dios no puede hablarte si no estás orando. Dios no se va a comunicar con alguien que está viviendo totalmente en la carne. Ahora, porque hay muchos apóstatas porque han dejado de estudiar la palabra, han dejado de buscar a Dios y comienzan a predicar y a hablar tantas cosas que no están en la Biblia, y entonces lo que hacen es que enredan al pueblo de Dios. Déjame decirte algo, hombre y mujer que me escuchas: si quieres activar tu oído espiritual, es tiempo de que comiences a buscar a Dios de verdad. Es tiempo que comiences a buscar sinceramente a Dios. Es tiempo de que dejes el pecado. Es tiempo de que mates la carne. Es tiempo de que busques la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1 que en el principio todo estaba desordenado y vacío y en tiniebla, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Para este tiempo, la tierra aún está desordenada, está vacía, está en tiniebla, y el Espíritu de Dios todavía se mueve sobre la faz de este mundo. Pero Dios necesita hombres y mujeres llenos de su presencia, que activen su palabra, para que venga un cambio sobre la humanidad. Déjame decirte, hombre y mujer que me escuchas, si sigues hablando cosas que Dios no te ha dicho que digas, puedes perder tu alma, puedes irte al infierno, porque dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 13 verso 9, dice que hay de aquellos que profeticen que Dios dice cuando Dios no ha dicho nada. Dios los llama adivinos, y Dios dice que ningún adivino entrará al reino de los cielos. Si eres profeta, asegúrate que sea Dios que esté hablando a través de ti. Y tú, hombre y mujer que me escuchas, si estás en pecado, si estás en fornicación, si estás en adulterio, si no estás viviendo de acuerdo a los alineamientos de Dios, y un hombre dice que profeta viene a profetizarte diciéndote que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar esto, que Dios te va a dar casa, que Dios te va a dar carro, déjame decirte que esa profecía no viene de Dios, porque Dios no bendice a nadie que está en pecado. Los hijos de Elí, Dios lo mató porque estaban en pecado. Aún Elí falleció porque Dios lo eliminó de este mundo porque no educó bien a sus hijos. Es tiempo de que te alinees a las cosas de Dios. Es tiempo de que busques verdaderamente a Dios. Es por eso que yo declaro en este día que toda cadena en tu vida se rompen. Yo declaro que todas ataduras en tu vida se rompen. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo altar del diablo en tu vida se rompe. Y yo declaro que la palabra de Dios comienza a tener un avivamiento en tu vida. Yo declaro que la palabra de Dios comienza a penetrar tu vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios trae un aceleramiento a tu vida, que Dios comienza ahora a traer hambre y sed de su palabra. Y yo sé que tú comenzarás a escuchar la voz de Dios. Yo sé que tú comenzarás a escuchar la voz de Dios audible, porque yo sé que después de hoy tú comenzarás a buscar a Dios, tú comenzarás a intimar con Dios, tú comenzarás en el nombre de Jesús a ver cómo la gloria de Dios se manifestará en tu vida cuando comiences a matar la carne y a avivar tu espíritu. Dios te dice en esta noche, hombre y mujer que me escuchas, mata la carne y aviva el espíritu. Quiero revelarte las cosas ocultas, pero para que mi espíritu se une al tuyo, tienes que estar en la misma frecuencia. Tienes que estar en la frecuencia del espíritu. Dice la palabra de Dios: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Tenemos que vivir bajo el poder y la gloria del reino de Dios. Y para que yo pueda activar el reino de Dios aquí en la tierra, para que yo pueda activar el reino de Dios aquí en mi vida, en mi familia, en mis finanzas, tengo que matar la carne. Tengo que vivir en el espíritu. Tengo que comenzar a escuchar a Dios. Tengo que aprender a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Dejemos de estar escuchando a Satanás. Dejemos de estar escuchando el mundo. Aléjate del mundo. Aléjate de las tinieblas. ¿Sabes por qué? Porque quizás estás cansado. Quizás estás cansado de decir que el fin del mundo está cerca, pero el fin aún no se acaba. Pero déjame decirte, hombre y mujer que me escuchas, que si
que si tu vida la pierdes hoy, ¿para dónde iría tu alma? Si te mueres hoy, ¿para dónde irías? Es tiempo de que te aferres más a Dios. Es tiempo que si estás en pecado le pidas perdón a Dios y comiences a buscarlo en espíritu y en verdad, y que Dios inscriba tu nombre nuevamente en el libro de la vida, y que Dios te bendiga a ti y a tu familia en el nombre de Jesús.